Hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, Jocelyn, por favor, ¿me avisas si está grabando? ¿Confirmas? Sí, doctora, sí se está grabando. Ujú. Puedo visualizar si está grabando. Ya, Sí, gracias. Muy amable. Voy a proyectar la diapositiva, sí, chicos. Aquí nos quedamos, ¿no? Vamos a empezar de aquí, ¿sí? Habíamos mencionado que los desastres generan un impacto en la salud pública y en nuestra preocupación como profesionales de la salud. Y identificamos que son en diversos rubros: infraestructura, en la atención per se, en la presentación de enfermedades asociadas a desastres de piel, infecciosas, de salud mental, entre otros, ¿no? Y aquí hay una lista según lo sistematizado por la Organización Panamericana de la Salud. Y nos dice que dentro de los efectos generales de los desastres tenemos los que se brindan, los que se dan con la infraestructura de establecimientos de salud, el cierre de los servicios de atención primaria, como lo que pasó en la COVID, en la pandemia por la COVID. Los servicios que se cerraron en primera instancia fueron los de establecimientos de primer nivel de atención, donde abunda la atención primaria. En ambiente también hay efectos importantes como el daño al medio ambiente en sí y la migración produce también un incremento mismo potencial de enfermedades transmisibles. En la salud mental hay también impacto en nutrición. Algunos pueden causar una disminución de alimentos, sobre todo cuando la población afectada es un asunto importante, y en la sobrecarga de la demanda, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una migración, como lo que vivimos los países que colindan con Venezuela, cuando empezaron las migraciones de estos ciudadanos, ¿no? Que sobresaltó la demanda de los servicios de países aledaños como nuestro país. El agua, habíamos comentado, resulta relevante, un componente importante a ser evaluado por los profesionales de la salud, y debe tenerse en cuenta no solamente las cantidades suficientes de agua, sino también para, poder determinar la cantidad suficiente de coliformes que deben tener para identificar la cantidad de agua. Si es muy contaminado, yo tomo mi muestra y tenemos más de 1.000 coliformes por 100.000 litros. Esa agua no está apta para el consumo de las personas en situación de desastres. Cuando estamos en una situación de desastre, no tenemos el acceso al servicio público, a los servicios de saneamiento básico, y es muy probable que tengamos que abastecernos de agua de manera portátil. Y es ahí donde cabe importancia justamente estas pruebas, ¿no? Y las guías microbiológicas para muestras de agua en sitios de desastres no señalan las cantidades permisibles de coliformes por 100 mililitros de agua para que esta calidad de agua sea aceptable. Esta debe ser solo 0 a 10 coliformes por 100 mililitros de agua para poder recomendar el consumo humano. En cuanto a las cantidades que se deben abastecer de agua ante un terremoto de alto impacto o alguna situación de desastre, se dice que debe de haber mínimamente un grifo para 200 o 300 personas.
Con esto aseguramos la cantidad mínima necesaria de agua potable por día por persona, la cual está en el rango de 3 a 5. El agua es importante, sí, nos debemos consumir, tenemos un porcentaje de agua, pero además nos ayuda a reducir la presentación de enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedades infecciosas están asociadas a situaciones de desastre? Pueden aparecer porque se ven afectados en las instalaciones sanitarias, el saneamiento principal, agua, luz, desagüe, el acceso a agua potable, los vectores pueden verse incrementados ante una situación de desastres o emergencia, se pueden ver afectadas también los servicios de atención primaria. Ya no protejo a mi niño, ya no lo llevo a controlar, por ende está más expuesto a la presentación de una enfermedad infecciosa de diversos tipos, una enfermedad transmitida de persona a persona, otra enfermedades de transmisión entérica y las enfermedades transmitidas por vectores. En nuestro país, además, de hacer. Las epidemias por enfermedades transmisibles son poco frecuentes de su presentación después del inicio rápido de un desastre, salvo que exista un gran número de personas que hayan sido desplazadas o que se encuentren en situación de hacinamiento. En los últimos años son pocas las epidemias que se han dado inmediatamente después de una situación de desastre. Aquí vemos algunas, por ejemplo, en el 80, fiebre tifoidea después de un tifón, otra enfermedad diarreica y malaria en Sudán, post-inundación, en 1990. En Estados Unidos, después de un terremoto también, por hongo, infección por hongo, sarampión en Filipinas en el 91, como vemos, no es muy frecuente enfermedades que generan una epidemia inmediatamente después del desastre. La afectación a la salud mental, que es también un problema de salud pública que deberíamos entender, ya tenemos esa data documentada, existe hasta por 5 años aproximadamente. Los estudios señalan que se encuentra afectación en las personas que han estado expuestos ante una situación de desastre natural. Puede reflejarse en alteraciones físicas, psicosomáticas, emocionales, en algunos casos psicosis o desórdenes de estrés postraumático, ¿no? Las cuales pueden persistir o pueden aparecer hasta 5 años después del impacto al desastre. ¿Qué diagnósticos encontramos? Síndrome de estrés postraumático, depresión, abuso de alcohol por pérdida de familiares de repente, ansiedad y somatización. Otro tema importante relacionado a la salud pública que se tiene que tener en cuenta en una situación de desastre es la nutrición. Y aquí uno de los problemas asociados a la nutrición importantes que se describe es la hambruna como una forma de desastre secundario a otros eventos desastrosos como sequías, guerras, si vemos suceda, pero si ha ocurrido, se presentan también en desastres tipo desplazamientos y de refugiados y más. Las medidas de mitigación y control deben determinarse, uno, para el desarrollo de la capacidad logística a largo plazo que nos permita mantener cantidades alimentarias importantes para dar alimentación, priorizando a los grupos vulnerables, en medidas creativas y medidas que garanticen agua segura, saneamiento básico y control de enfermedades. Algo importante a denotar también es la equidad en la distribución de alimentos, teniendo en cuenta también en el tema de equidad, eh, la diferenciación que se tiene que hacer constante. Esta diferenciación es necesaria por ser grupos vulnerables. Ante una situación de desastre existen diversas formas de reaccionar en la entrega de alimentos. Puede ser una de distribución general, cuando yo entrego raciones secas,
productos no perecibles, basados en mínimamente 2.100 kilocalorías por persona por día. Estas raciones tienen generalmente o deberían tener cereal, aceite, leche en polvo y proteína. También se da alimentación masiva con comidas preparadas, también puede darse. Ahora las donaciones se vienen haciendo comidas, platos ya preparados, no para ser preparados, ya preparados. Algunos subgrupos vulnerables que requieren suplementos alimentarios, como las gestantes, las mujeres que están en lactancia, los menores de 5 años, o niños con bajo peso y talla. Programas de alimentación terapéutica, aquellos que tienen una prescripción médica de una provisión de alimentos integrales diferenciados, niños y adultos severamente disminuidos, por ejemplo. Hay un tipo de emergencia, ya que estamos hablando de desastres, hay un tipo de emergencia que se ha empleado para describir situaciones agudas relacionadas a problemas civiles. Ahora que tenemos tantos estos casos, ¿no? Vemos de manera más frecuente. Esperemos que no pase en nuestro país, pero ya hay situación de guerras civiles, afectaciones con violencia, revueltas civiles que generan también un tipo de emergencia denominada en el ámbito de desastres como emergencia compleja, la cual se emplea para discutir situaciones agudas que afectan a grandes poblaciones civiles, vienen de una combinación de guerra o conflicto civil, afecta también la provisión de alimentos y está muy relacionada a al desplazamiento de población que genera a su vez esta afectación, esta saturación de servicios de salud, pero también genera un riesgo enorme de mortalidad. El impacto directo que vemos de guerras civiles, de revueltas civiles con actos violentos, está primero como impacto directo, lesiones en el cuerpo, por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, muertes, lesiones, discapacidades, el impacto indirecto, principalmente en la falta de alimentos, la hambruna, las migraciones masivas con la consecuente saturación de servicios y la destrucción de instalaciones, inclusive de centros de atención de salud, que limitan la atención, por lo tanto, incrementa la mortalidad de la población que está expuesta a este tipo de emergencia compleja. Eso habíamos visto también, vamos a recordarlo, nuestro país tiene diversos tipos de clima, diversos tipos de desastres a los cuales estamos expuestos, ¿no? En la costa, maremotos, tsunamis, lluvias relacionadas al fenómeno del Niño, toda nuestra costa. Asimismo, la costa peruana está también justo en el cinturón del fuego del Pacífico, por lo que estamos expuestos a sismos. Eh, en la sierra, también el terreno accidentado, la altitud, nos genera diversos microclimas que hace que la zona y el territorio esté afectado por huaicos, aludes, deslizamientos, actividad volcánica, heladas también, lluvias torrenciales, desborde de ríos e inundaciones. En mayor frecuencia se presentan las lluvias intensas que consecuentemente ocasionan huaicos, aludes y desborde. En la selva también, por su parte, es una zona vulnerable a deslizamientos y a inundaciones, con la consecuente presencia de huaicos. La gestión de riesgos de desastre, que es el conjunto de políticas, acciones, herramientas, metodologías dirigidas a la prevención, mitigación, preparación para la respuesta orientada a mitigar, reducir, quisiéramos desaparecer, pero es difícil desaparecer el riesgo,
originado por algún desastre, ¿no? ¿De qué se encarga este proceso? El proceso se encarga de establecer un conjunto de políticas, ejecutar las acciones que se determinan en las políticas, aplicar herramientas o metodologías para prevenir desastres grandes de gran magnitud, para mitigar el desastre de gran magnitud y que nos ayuden a estar preparados, ¿no?, ante alguna situación de desastre. Y aquí nos habíamos quedado, estos son los componentes, paso a paso, la gestión del riesgo de desastre. Primero es la prevención, que son acciones que se dan para impedir o evitar que algunos riesgos causen desastre. Por ejemplo, cuando yo hago una zonificación y digo, en esta zona no deben instalarse viviendas, porque hay un riesgo importante por el tipo de suelo, porque por aquí puede encauzarse un río, o cosas similares, ¿no? Zonificación, la vigilancia epidemiológica es una acción de prevención, la educación a la comunidad también es una acción de prevención que se realiza para impedir o evitar que algunos eventos causen desastre. La mitigación ya es una acción mucho más compleja, porque deviene con mayor número de recursos, reducir la vulnerabilidad de las personas y sistemas de salud, modificar, que consiste en modificar determinadas circunstancias. Si la pared del hospital está por caerse, que es la pared de la sala de emergencia, pues hago el refuerzo, la tumbo y coloco una nueva pared. Esa acción es una mitigación. Consiste en el reforzamiento estructural de las instalaciones, del almacenar insumos también, ¿no? Un stock, de repente mi coche de paro, tengo otro coche de paro de reserva, etcétera. Esa es una acción de mitigación. Luego viene la acción de preparación, que son medidas que se dan casi justo antes de que pueda ocurrir un desastre. Cuando yo ya sé que mi zona, que mi hospital está muy expuesto, que mi comunidad está muy expuesta a esta situación, entonces yo me preparo, porque sé que en cualquier momento viene el fenómeno de... Ya sé que en los próximos 3 meses estoy expuesto a inundaciones, a posibles aludes, ¿no? Como ya sé, establezco acciones de preparación. ¿Cuáles son esas acciones de preparación? Mis planes de contingencia, mis simulacros, la capacitación a mi personal, medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas y otros daños, organizando en forma eficaz y oportuna la respuesta. Luego viene la fase de respuesta en sí, que se da el terremoto, se da la luz, se da la inundación, inmediatamente convoco a los médicos, a los bomberos, a las personas que van a hacer la primera capa, la segunda capa de respuesta ante esta situación. Tiene por finalidad el salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir al mínimo las pérdidas en la propiedad. En salud, ¿cómo se da esta fase de respuesta? Cuando yo envío a mis médicos, a mis paramédicos, al punto de la situación de desastre para que atiendan a los damnificados. Cuando activo mi COE, el comando operativo, ¿sí? Y cuando empiezo a distribuir los alimentos, la ropa, las carpas para la fase de respuesta. Luego sigue la fase de rehabilitación, que se restablecen servicios, es la recuperación a corto plazo y luego sigue la reconstrucción, que es la reparación a mediano y largo plazo con medidas ya sostenibles. Vamos a ver una por una la prevención, ya hemos dicho, conjunto de medidas para impedir o evitar que eventos causen desastres. Cuando realizo una acción de prevención, cuando yo realizo campañas de vacunación para prevenir epidemias, cuando yo hago un control de vectores, el dengue, por ejemplo, cuando hago una zonificación sanitaria para evitar construir hospitales en zonas de alto riesgo, que va a hacer que mi hospital ante un sismo se caiga completamente. Todos esos millones y millones, 400.000 millones de soles al tacho de la basura.
Vigilancia epidemiológica permanente. Cuando yo realizo estas acciones en el sector salud, estoy cumpliendo con una fase de prevención, que es evitar que ocurra el desastre o reducir la probabilidad de que suceda. Mitigación. Ya son disposiciones que llegan a modificar determinadas circunstancias. Les había puesto el ejemplo de el muro. El muro, la pared del centro de emergencia o el techo está por caerse. Cuando yo cambie ese techo, estoy modificando determinadas circunstancias, ¿cierto? Una infraestructura nueva con refuerzo. ¿Qué otras acciones de mitigación existen? La aplicación del índice de seguridad hospitalaria, que más adelante vamos a ver qué es, fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El análisis de vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional, cuando yo refuerzo estructuras de hospitales, cuando yo equipo los servicios de emergencia, cuando hago un reforzamiento estructural de mis áreas críticas. ¿Cuáles son mis áreas críticas? La unidad de cuidados intensivos, la sala de emergencia, la sala de operaciones. ¿Qué otra acción de mitigación? El almacenamiento estratégico de medicamentos, productos farmacéuticos, de dispositivos y otro material médico. Y finalmente, cuando verifico el acceso a fuentes alternativas de energía y agua, si es que se diera una situación de desastre. Cuando yo verifico ese acceso y lo establezco, estoy haciendo una acción de mitigación. Perdón, preparación, conjunto de medidas. Si yo ya sé que estoy expuesto a una luz, si yo ya sé que estoy expuesta al fenómeno, ¿yo qué hago? Me preparo para ese riesgo. Y las medidas de preparación es estar listos para responder rápido y eficazmente ante un desastre. Las guías, por ejemplo, de planes de contingencia, la elaboración y actualización de planes de emergencia hospitalaria en salud, donde está, a dónde voy a referir a mis pacientes, porque yo sé que se va a caer, y no sé, estoy poniendo un ejemplo, yo sé que se va a caer el centro obstétrico. Pues, plan de contingencia o de emergencia hospitalario tiene que tener la ruta de derivación de los pacientes que están hospitalizados en el centro obstétrico o que requieren hospitalización. Como yo sé que se va a caer ante esta lluvia intensa, no las tengo internadas. Lo que hago, voy a hacer es derivar a otros hospitales de la misma complejidad que el mío o de mayor capacidad de resumen. Esa es una acción de preparación. El hecho de capacitarme y realizar frecuentes simulacros con personal de emergencias también es una acción de preparación. La formación de brigadas de respuesta en salud también es una acción de preparación. Y la coordinación intersectorial con IDESI y autoridades locales es una acción de preparación. Luego sigue la fase de respuesta, que es cuando ya se da el desastre. Se da el desastre, inmediatamente respondo, atiendo de inmediato las consecuencias que está produciendo el desastre. ¿Con qué objetivo lo hago? Con el objetivo de salvar vidas. Dentro de las acciones en salud tenemos la activación del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud, del COE, la atención médica de urgencia a heridos o afectados, vienen los médicos con con sus portátiles para evaluar, atender, ¿no?, lo que se necesita en la zona de desastre. Cuando yo realizo el control de brotes y epidemias por desastre, estoy en fase de respuesta. Cuando brindo apoyo social a víctimas y a personal de salud que están viviendo ante un desastre, ver 100 fallecidos, una situación que impacta y debería haber un apoyo psicosocial no solo a las víctimas, sino también al personal de salud que está constantemente expuesto a esa pérdida, a la reacción de los afectados también. Y otra acción de salud es la comunicación en redes de referencia y contrarreferencia, coordinación con entidades relacionadas, SAMU, bomberos, policía y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, SINAGER. La siguiente fase es la fase de rehabilitación, chicos, que
alberga un conjunto de acciones que se realizan frente a la situación de desastre y que tienen por finalidad también salvar vidas y disminuir pérdidas en la propiedad. El objetivo es restablecer y mejorar el servicio de salud inmediatamente ocurrido el desastre. Dentro de las acciones en salud tenemos la reparación o reconstrucción de la sala de operaciones, del ambiente de consulta externa que ha sido afectado, de reponer equipos, medicamentos que son necesarios, la evaluación de daños y de las nuevas necesidades de atención también se considera como una acción de rehabilitación, el apoyo en la salud mental y el seguimiento médico también, y la aplicación del enfoque a veloz. ¿Cómo yo puedo aplicar cada una de estas bases que hemos encontrado? Por ejemplo, en el hospital, en el área de emergencia, en prevención, ¿qué podría hacer? Verifico diariamente coche de paro, mis equipos de soporte vital que estén operativos dentro de mi área de shock trauma o dentro de mis tópicos de consulta y de monitoreo. Una acción de prevención es la capacitación continua en temas de evacuación, la existencia de protocolos para atender casos de afluencia masiva de pacientes, desastres con afluencia masiva de pacientes. En la fase de mitigación, el reforzamiento estructural de la emergencia. En mitigación, un ejemplo, el sistema alterno de energía por efecto continua y equipos portátiles de rehabilitación. En la fase de preparación, simulacro de función masiva, capacitación en teatro de desastres y la aplicación de protocolos de evacuación con algunas acciones de prevención, y preparación. En la unidad de cuidados intensivos, ¿qué podríamos hacer como acción de prevención? Anclar aquellos equipos biomédicos que necesitan estar aquí porque son vitales, monitores, ventiladores. Verificar que hay un suministro continuo de oxígeno. Debo verificar y garantizar que ante una situación de desastre, y es que mi oxígeno por el canal regular se suspende, debo de tener otro canal para garantizar continuidad del suministro de oxígeno. También en opción de prevención en unidad de cuidados intensivos debe ser garantizar otra fuente de energía de luz para justamente esos monitores y ventiladores tan necesarios en la unidad de cuidados intensivos. Como acción de mitigación tenemos que se garantice la doble línea de suministro de oxígeno, la ubicación prioritaria en zonas estructuralmente seguras, de diseñar, reforzar paredes para encontrar zonas estructuralmente seguras donde uno puede dirigirse y permanecer hasta que pase la fase de desastre. El mantenimiento preventivo de ventiladores y monitores podría ser otra acción de mitigación ante una situación de desastre. Y finalmente, en unidad de cuidados intensivos, como acción de preparación, podemos tener la aplicación de una lista de verificación para traslados rápidos, la capacitación, el manejo de pacientes con contexto de desastre y la elaboración de mapas de rutas de evacuación. Ahora vamos a conversar de una definición planteada por la Organización Mundial de la Salud, que engloba a la definición de hospital seguro. ¿Qué entendemos por hospital seguro, jóvenes? Son aquellos establecimientos de salud que cumplen con una serie de requisitos que hacen que el servicio que ofrece ese establecimiento de salud, sea centro, sea hospital, va a continuar funcionando, va a ser accesible a su máxima capacidad ante una situación de desastre natural. Si ese hospital no se cae y brinda continuidad operativa, sus servicios permanecen accesibles y siguen funcionando,
en su máxima capacidad, calza en la denominación de hospital seguro. No importa si es centro de salud, si es posta, igual causa, calza con esta denominación. Es la definición operativa, sí, decirlo, de la organización y de la salud. ¿Cuáles son las tres condiciones? Solo son tres condiciones que deben estar seguros. Si bien hay una guía que establece una serie de parámetros para evaluar si un hospital es seguro, estas se resumen en tres. Una es que el hospital debe proteger la vida de las personas que están dentro del hospital que ha sufrido de un desastre. Y para garantizar eso, para proteger la vida, el establecimiento de salud debe tener una edificación que es capaz de vivir en pie y resistir con mínimos daños el efecto destructivo de un desastre de gran intensidad. Repito, una de las condiciones es que proteja la vida de los que están dentro de esa instalación, de ese hospital. ¿Cómo? A través de una edificación que se sostenga de pie o que tenga daños mínimos ante el impacto de una intensidad del desastre. Otra condición que tiene que tener el hospital seguro es la protección de la inversión, del dinero que se ha gastado para contar con toda esa complejidad. Es diferente la inversión en un centro de salud, de una posta, que en un hospital de gran complejidad. Por lo tanto, la inversión en un hospital de mayor complejidad. Aquí nos referimos con conversión de la inversión a que esos equipos que han costado, esos materiales que han costado dinero, se mantienen intactos en su operatividad ante algunas situaciones de necesidad. Cuando logramos eso, significa que ese hospital mantiene o garantiza la protección de la inversión a través de sus instalaciones. Y finalmente, la otra condición es la protección de la función. ¿Cuál es la función del hospital? Recuperar la salud del paciente. Entonces, ¿cómo cumple con esta condición? Cuando el hospital o centro de salud post un desastre es capaz de mantener o mejorar la cartera de servicios que ofrece como parte de una red. Porque en una situación de desastre, un solo hospital no va a responder con vista. Tiene que responder a dado el red. Por eso es que la protección de la función de atención, de recuperar la salud, se da a través de la comunidad operativa de sus servicios, pero dentro de una red de establecimientos de salud. Pero, como esto es muy cualitativo, existe una guía que nos ayuda a medir si un hospital es seguro o no. Y esa guía es el índice de seguridad hospitalaria, que es una herramienta que lista una serie de requisitos mínimos necesarios con las que debe contar el establecimiento de salud. Es una herramienta de evaluación rápida, confiable y bajo costo. Hace muchos años las entidades sufrían por tercerizar consultorías para evaluar si su hospital va a resistir un proceso. Y esas consultorías llevaban años de años de años de años. 10 o 15 años es poco. Imagínense levantar información por una consultora de la vulnerabilidad del hospital 2 de Mayo, del hospital de Patriarca, ¿sí? Era difícil por muchos países a nivel internacional. Entonces, que la OMS lanzó esta guía de evaluación rápida para el índice de seguridad hospitalaria. Esta guía obviamente no reemplaza detallados los otros, pero ¿sí? Es una guía rápida, confiable y de bajo costo y viene siendo un primer paso importante para aquellos países que pierden. La aplicación de este índice de seguridad es muy beneficioso
para el fortalecimiento de la red de servicios de salud y para elaborar planes de respuesta a situaciones de desastre. Una vez aplicado este índice de seguridad hospitalaria, yo solo tengo tres opciones. O mi hospital pertenece a la categoría A, o mi hospital pertenece a la categoría B, o pertenece a la categoría C. La A, en la A encontramos a establecimientos de salud que protegen a la vida de sus ocupantes y que van a seguir funcionando probablemente post desastre. La categoría B es para aquellos establecimientos que según el índice de seguridad hospitalaria podrían permanecer en pie post desastre, pero su equipamiento y las áreas críticas como emergencia, cuidados intensivos, sala de operaciones están en grave riesgo. Y me tengo que quedar de brazos cruzados si soy un hospital, si soy el hospital, por ejemplo, o AISA, y mis servicios críticos están en riesgo de caerse, debería intervenir a corto plazo. Pierna, es un hospital de alta complejidad. Si están malogrados sus áreas críticas, pasa a ser un hospital tipo 1 y no, digamos, los casos que requieren una atención más compleja, simplemente fallecimientos. ¿Sí? Y la categoría C corresponde a un establecimiento de salud que definitivamente, habiendo aplicado el índice de seguridad hospitalaria, no garantiza la vida y seguridad de sus ocupantes. Y además existe un alto riesgo que deje de funcionar post. ¿Qué criterios se evalúan en este índice de seguridad hospitalaria? Son una cantidad importante de preguntas que agrupan preguntas dónde está ubicado, con quién colinda, una serie de preguntas para evaluar el componente estructural, cómo son sus muros, cómo son las vigas, tiene columnas o no, en qué número corresponde, número la cantidad de pisos que tiene, criterios no estructurales. Son 93 criterios que se preguntan y se hacen checklist relacionado a preguntas a pisos, a número de ventanas, tipo de ventana, así si cuenta con sistemas de ventilación positiva, ventilación negativa, cómo es el cielo, de los techos. Eh, También hay preguntas que van a medir la capacidad funcional. Entonces hemos visto componentes. Primero, una, la ubicación, donde está ubicado, quién ubica. Dos, unas 18 preguntas para evaluar el componente estructural. Tres, 93 preguntas para evaluar el componente estructural. Y 40 preguntas para evaluar el cumplimiento funcional. ¿A qué se refiere? La capacidad que tiene el establecimiento de salud para que sus trabajadores respondan ante una situación de desastre. ¿Quiénes va a tener equipos de brigadas? ¿Cuántas brigadas vamos a atender ante una situación de desastre? ¿Cómo va a responder de manera inmediata el establecimiento de salud en su organización interna ante una situación de desastre? Eso se evalúa en el componente funcional con 40 preguntas que están especificadas en la. Es importante ustedes que conozcan que existe una política nacional de gestión de riesgos de desastres al 2050, está aprobado por la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, alcanza a diversos sectores y tiene como políticas estas sí. Uno, ocupar y evaluar, perdón, la ocupación e uso inadecuado del territorio sin considerar actitudes y condiciones de riesgo. Por ejemplo, las casas que se colocan al borde de un río. El alcalde se tapa los ojos para no quedarse con la población. Otros alcaldes no. Débil gobernanza en la gestión de desastres, se tiene claro como problema la débil gobernanza, no hay mucho interés por la población y algunas autoridades por la gestión de riesgos de desastres, existe una débil comprensión del riesgo de desastre, existe como fundamento la falta de eficacia y oportunidad para la fase de respuesta y fase de recuperación,
Y finalmente existe debilidad en incorporar e integrar la gestión de riesgos de desastre, alineando inversiones públicas y privadas. La Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050, en base a esos problemas que hemos mencionado: ocupación de casas en zonas inadecuadas, débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones por parte de la población, débil gobernanza de las instituciones públicas, débil en la fase de incorporación de gestión de riesgo de desastres en las inversiones, y finalmente la falta de eficacia y oportunidad para la respuesta y recuperación. Cada uno de estos problemas tiene objetivos institucionales, ¿no? Objetivos generales y objetivos específicos. Por ejemplo, para una vivienda ubicada en un lugar de mucho riesgo, ¿cuáles son algunos de los objetivos? Contar con infraestructura, vivienda y servicios básicos que sean seguros, por ejemplo, ¿sí? Eh, Otro también, las existencias de dinámicas sociales que influyen positivamente en los riesgos, para la débil comprensión del riesgo en desastres en todas sus dimensiones. También el Estado, a través de esta política, señala que deberían realizarse estudios e investigaciones dispersas para hacer frente, ¿no?, de manera conjunta en una intervención que responda a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La débil gobernanza es un problema del Estado, aunque no gana la confianza de la población. Sin embargo, en el transcurso de los tiempos se ha ido posicionando más. Ya tenemos mayor cantidad de sindicatos. Y esto lo vemos simulacros multipeligro, ya no solo Conduro para sismos, para inundaciones, sino vemos simulacros multipeligro que tienen mayor alcance. Y esto es para motivarnos nada más, chicos, ¿no? ¿Cuántas personas pueden estar expuestas en nuestro país? Acá hay una distribución por departamento. No hay ningún departamento que se salve. Todos están expuestos a algún tipo de fenómeno de origen natural. Y veamos Lima. Lima está expuesto a sismos por subducción, a sismos por déficit porcentual, a tsunamis también. Y las cantidades, los números que están registrados, es la población que estaría potencialmente expuesta según el tipo de evento de origen natural. Sigamos, ¿no? 10 millones de personas afectadas por un sismo por subducción, 680.000 por déficit porcentual, por tsunami, 2 millones de personas en riesgo de afectación, por movimientos en masa, 4 millones, por peligro de origen glaciar, 45.000 personas, a inundaciones, 9 millones, y así. Podemos ver una serie de eventos naturales, desastres naturales, que puedan presentarse y afectar a un número determinado de población según el departamento. Y aquí nada más, cerquita, aquí cito nomás, en Lima, estamos expuestos a un tipo de evento adverso, tipo desastre, que sobrepasa la respuesta local. Sí, ¿no? Ya hay estudios que reportan, como el Plan de Contingencia Nacional de Sismo, eh, ya ha hecho un estudio y se señala que Lima estaría expuesto a un sismo de magnitud de 8 aproximadamente en esta escala, y que afectaría a un número importante de personas. 51.000 personas fallecidas ante este sismo, heridos 680.000, viviendas destruidas 200.000 viviendas en Lima, viviendas inhabitables 348.000, establecimientos de salud afectados 748, y colegios e instituciones educativas 10.800
42. La cifra es importante, ¿no? No menor, y por eso se remarca la importancia de poder incorporar esta temática en la malla curricular de este curso. Y con esto podemos concluir que estas serían las características mínimamente que debería contar un hospital si es que tiene implementado este proceso de gestión de riesgos de desastres. Uno, debe contar con su plan hospitalario, antes llamado plan de contingencia. Debe contar con un plan hospitalario de emergencia y desastre. Debe contar con haber efectuado la evaluación de su índice de seguridad hospitalaria. Ya sabrá si está en la categoría A, B o C, y ya vendrá levantando observaciones para al menos de la eh, un hospital que se dice que es seguro y que viene implementando la gestión de riesgos de desastre, es un hospital que realiza capacitación continua en esta temática a los trabajadores de diversos servicios, sobre todo a los gerentes, de alto, medio mando y de primera línea. Es aquel hospital que realiza simulacros en el área de emergencia, en el área de salida de operaciones, en el área de shock trauma, en el área de cuidados intensivos de manera periódica. Y es un establecimiento que tiene sistemas de alerta nuclear, ¿no? De inmediata actuación, que ante un riesgo de una inundación, de un incendio que pueda generar una llegada importante de pacientes en masa, ya tienen un sistema de alerta implementado y que inmediatamente va a desatar el ejercicio de diversas acciones para la prevención y la atención en esta fase de emergencia. Esto terminamos todo lo que es gestión de riesgos a desastres, chicos, que es la clase que tenemos prevista para esta semana. Sí, estamos terminando las justas, por favor. Únanse con el docente de sus seminarios, ¿sí, chicos? Y ahí conversamos. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctora.